Tenerle miedo a un miembro de tu propia familia es una de las sensaciones más horribles del mundo, porque el instinto te dice que tenés que protegerlo, pero la cabeza te grita que salgas corriendo. Hoy tengo 25 años y hace 5 que no veo a mi hermana menor. Sofía en ella está internada en un neuropsiquiátrico a las afueras de la ciudad, en una habitación con las paredes acolchadas. Para los médicos su caso es un brote psicótico severo con esquizofrenia. Para mí, que viví todo el proceso en esa casa vieja, la ciencia solo le puso un nombre cómodo a algo que no puede explicar. Todo empezó a mediados de los 2000, cuando nos mudamos a una casa enorme de 2 pisos que mi viejo compró a precio de remate. Al principio, todo era felicidad por tener más espacio, pero a las pocas semanas, Sofía, que apenas tenía 6 años, empezó a cambiar de manera rotunda. Se pasaba horas parada a la madrugada en la esquina del pasillo oscuro, mirando fijo hacia el dormitorio de mis viejos. Al principio pensamos que era sonámbula, pero lo perturbador era que se reía sola en silencio mientras nos observaba fijamente en la penumbra. La armonía de la casa se empezó a pudrir rápido. Sofía hablaba sola todo el tiempo detrás de las cortinas del living o abajo de la mesa de la cocina. Cuando mi mamá le preguntaba con quién hablaba, ella respondía con total naturalidad que con el viejo. Lo peor era que empezó a decir cosas que una nena de su edad no tenía forma de saber. Repetía secretos familiares oscuros de antes de que ella naciera, o predecía con fechas exactas enfermedades de parientes lejanos, siempre con una mirada fría que no correspondía a una nena de 6 años. Pronto nos dimos cuenta de que la casa estaba cargada con algo espantoso y que Sofía no era la única que veía cosas. Una madrugada, mi hermana Mayo Ere, que en ese entonces tenía 15 años, se levantó para ir al baño de la planta alta, caminó por el pasillo a oscuras y pasó de largo por la puerta de su propio cuarto. 2 pasos después, la mente le hizo un clic y se frenó en seco. El cerebro le procesó con retraso lo que acababa de registrar por el rabillo del ojo. Se dio la vuelta temblando y miró hacia el interior de su habitación. Sentado en el borde de su cama había un hombre extremadamente obeso, completamente desnudo de la cintura para arriba, que respiraba de forma agitada y pesada. Mi hermana parpadeó del terror, y en esa fracción de segundo el hombre gordo desapareció por completo, dejando en el cuarto un olor rancio y una humedad insoportable. Ella entró a mi pieza llorando a mares, y desde esa noche empezamos a dormir todos con las luces prendidas. La casa se convirtió en un imán para las almas en pena, y el ambiente se puso tan denso que costaba respirar. En una misma semana llegamos a ver la silueta de una anciana encorvada que lloraba sentada en el lavadero, y un par de veces se escuchaban risas de nenes corriendo por la escalera a las 3 de la mañana, dejando pisadas de tierra húmeda en los escalones que mi mamá encontraba al amanecer. Pero entre todas las apariciones había uno que era el dueño absoluto del lugar, el viejo flaco. Ese fantasma se empezó a materializar de forma física, siempre pegado a Sofía. Era un tipo altísimo, esquelético, vestido con ropas viejas y rotas, que se paraba justo detrás de ella, en las esquinas oscuras. Lo veíamos agacharse a la altura del oído de mi hermana, moviendo los labios como si le susurrara órdenes. A medida que esa presencia se volvía más nítida, Sofía se iba debilitando. Dejó de comer, bajó muchísimo de peso y tenía unas ojeras negras profundas que le deformaban la cara. El viejo le estaba chupando la vida. La noche del colapso total fue un viernes. Nos despertó un ruidazo espantoso que venía de la planta alta. Las puertas de las habitaciones se batían solas con una fuerza tremenda y los vidrios de las ventanas vibraban como si fueran a estallar. Mi papá agarró una linterna y subimos todos corriendo a la pieza de Sofía. Cuando abrimos la puerta, nos encontramos con el horror puro. La nena estaba flotando a medio metro sobre su colchón, con los ojos completamente en blanco y el cuerpo rígido como una madera. Debajo de la cama, arrastrándose en la oscuridad, se distinguía la sombra del viejo flaco que la tironeaba hacia abajo, mientras en el ambiente se escuchaba una risa carrasposa y metálica que nos ensordecía. Mi viejo
Ciego de la desesperación, se tiró arriba de la cama, agarró a Sofía de los brazos y empezó a tironear hacia atrás con todas sus fuerzas, gritando insultos y rezando lo poco que se acordaba. Tras un tirón violento que casi le disloca los hombros a la nena, la sombra del viejo se soltó y se replegó hacia el fondo del plicar. Sofía cayó sobre el colchón, llorando y convulsionando. Al día siguiente, mi viejo, que ya no creía en la iglesia, pero estaba desesperado por salvar a su hija, fue a buscar a doña Rosa, una curandera muy conocida del barrio que hacía trabajos de limpieza. La anciana llegó a casa a la tarde, con una cara de preocupación tremenda. Recorrió las habitaciones quemando sagiomerios de hierbas rancias y al entrar al cuarto de Sofía, se pegó un susto visible al mirar los rincones. Doña Rosa sacó de su bolso un amuleto raro. Era una medalla de bronce vieja, grabada con símbolos extraños, completamente envuelta en hilos negros gruesos. Nos ordenó que la colgáramos detrás de la puerta de la habitación de la nena, y nos juró que eso iba a mantener una barrera protectora, que los fantasmas no iban a poder cruzar. Mi papá lo colgó de inmediato y milagrosamente esa misma noche la casa recuperó un silencio que no sentíamos hacía meses. Los efectos del amuleto se notaron enseguida y pareció que la pesadilla había terminado. El hombre obeso no volvió a aparecer en el pasillo, los ruidos de los nenes en la escalera cesaron y Sofía empezó a recuperarse de a poco. Volvió a comer, a sonreír y a jugar como cualquier nena de su edad. Pasaron los meses, la calma se asentó en la familia y todos empezamos a convencernos de que la curandera nos había salvado de una tragedia segura. El engaño duró hasta el invierno de ese año. Una tarde, mientras mis viejos estaban en el supermercado, entré a la pieza de Sofía para llamarla a tomar la merienda. La encontré sentada en el piso, de espaldas a mí, dibujando con un crayón negro directamente sobre la pared. Al acercarme, sentí un escalofrío que me paralizó por completo. Ana estaba dibujando a la perfección la silueta del viejo flaco, con todos los detalles de su ropa rota y su rostro esquelético. Le grité que dejara de hacer eso y la agarré del brazo para levantarla, pero al mirar hacia la puerta del cuarto me di cuenta de algo espantoso. El amuleto de hilos negros que había dejado la curandera estaba tirado en el suelo, partido exactamente a la mitad, y el metal de la medalla se había puesto completamente negro, como si lo hubieran quemado con un soplete. En ese instante, Sofía se dio la vuelta despacio y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Sus ojos ya no eran los de mi hermanita, estaban vacíos, fijos. Me miró y con una voz rasposa, gruesa y cansada que pertenecía claramente a un hombre anciano, me dijo un secreto íntimo que yo jamás le había contado a nadie en el mundo. En ese segundo entendí la verdad más terrible de todas. El amuleto de doña Rosa nunca había ahuyentado al viejo flaco, solo lo había encerrado en la habitación, y al no poder salir, la entidad terminó por meterse adentro de mi hermana para siempre. A partir de esa tarde, la mente de Sofía se rompió por completo y la convivencia se volvió imposible. Empezó a volverse violenta, a lastimarse a sí misma y a hablar fluidamente en idiomas que no existían, con esa voz doble que nos erizaba la piel. Mis viejos gastaron lo que no tenían en médicos, psicólogos y curas, pero nadie pudo hacer nada. La situación llegó a un límite tan peligroso para su propia vida que cuando cumplió los 20 años tuvimos que tomar la decisión más dolorosa en internarla. Hoy en día la rutina de mi familia está marcada por las visitas de los domingos al neuropsiquiátrico. Mis viejos van con la esperanza ciega de que la medicación haga un milagro, pero yo sé perfectamente que los pastilleros y las camisas de fuerza no pueden hacer nada contra lo que tiene adentro. Me quedo esperándolos en el pasillo del hospital, mirando de reojo la puerta de la habitación 104 sin animarme a entrar a verla. La última vez que junté coraje para entrar a su pabellón fue hace un año, y todavía no puedo sacar esa secuencia de mi cabeza. Estaba sentado frente a ella en la sala de visitas comunes. Sofía estaba medicada, con la mirada perdida en el suelo y sin emitir una sola palabra. De repente, una nena que estaba internada en la mesa de al lado se paró
y se le acercó para convidarles un caramelo, intentando tener un gesto tierno con mi hermana. Sofía levantó la cabeza despacio, miró a la nena y antes de que los enfermeros pudieran intervenir, le sonrió con esa misma mueca macabra de las esquinas oscuras de nuestra infancia. Con la voz del viejo, fuerte y clara, en medio del silencio de la sala, le susurró un secreto al oído que hizo que la nena se largara a llorar desconsoladamente del terror. Mientras los enfermeros se la llevaban a la fuerza hacia la habitación 104, mi hermana me miró fijo a mí a través del vidrio. Sé perfectamente que de ese lugar Sofía no va a salir nunca más, y la culpa me carcome por dentro todos los días de mi vida. Sé que la medicina cerró el caso como una enfermedad mental común para no admitir lo que realmente pasa en esa habitación. Los médicos creen que la tienen controlada con las llaves y las rejas, pero yo duermo con la luz prendida, sabiendo que el viejo sigue ahí adentro, esperando pacientemente a que el cuerpo de mi hermana termine de romperse para buscar su próxima casa.